Pero lamentablemente los espejos de Dios sí tenemos una mente propia y no entendemos que nuestros 2 minutos en esta vida es para reflejar el mensaje del comandante en jefe del universo. Es todo lo que tenemos que hacer. Dios nos hace venir a la tierra para que estemos en una mochila divina, un día sacarnos y reflejar un mensaje. Punto. Para eso son nuestros 2 minutos en esta tierra. Entre la cuna y la tumba hay 2 minutos. Entre el útero y el sepulcro hay 2 minutos comparados con la eternidad. Padres, solemos alegrarnos cuando nuestros hijos aprenden nuevas frases, con solo una excepción: cuando te reclaman por fútbol, y con la excepción de cuando salen con una frase que sabes que acaba de ingresar a un mundo que todavía tú esperabas que no ingresara. O sea, los padres decimos, ¿cuándo los niños van a crecer? Pero un día descubrimos que crecieron. Y cuando crecen y pasan a la vida adulta o a la vida adolescente, sabemos que esa es una carrera en una sola dirección, que no se regresa. Y entonces añoramos algunas cosas de los pequeños. A veces nuestra niña viene por la madrugada y se acuesta en la cama, en el medio, y la llevo si no estoy muy cansado, y si no digo, bueno, no vendrá aquí cuando tenga 15, ni cuando tenga 18, ni siquiera amenazándola vendrá a la cama de los padres. Así que es un tiempo para aprovechar. Y Megan tiene 7, hace 3 años atrás, más o menos, yo estaba diciéndole que ordene su cuarto, y ella, estábamos solos, y me dice una frase que me movió el piso. Así que yo le dije, Megan, termina de ordenar tu cuarto, así después puedo ayudarte a bañar. Y ella me dijo, ¿cómo no? Dame 2 minutos. Y yo pregunté, ¿quién le habló de minutos a esta enana? ¿Qué sabe lo que son minutos si nunca tuvo un reloj? Si todavía no conoce la hora. Esto estoy hablando de hace 3 años atrás. O sea, hasta ese entonces, hasta su dame 2 minutos, su existencia había estado absolutamente libre del concepto del tiempo. Pero dame 2 minutos fue la frase o el disfraz que usaron los piratas del tiempo para abordar su nave infantil. Y yo supe en ese entonces que el tiempo había invadido su pequeño mundo. Y cuando el tiempo invade el mundo de un niño, no se va a ir nunca. A partir de ahí, tu vida adulta siempre va a estar manejada por la cápsula del tiempo. Llega temprano, tienes que entrar a las 7 de la mañana, salir a las 2, tienes media hora para el lunch, tienes que apurarte. Todo se maneja por un reloj. A partir de dame 2 minutos, a partir de allí, tu vida está metida en una cápsula de tiempo. Ahora, si te dan un libro, nos dieran un libro escrito en japonés. Yo he visto en bases o en lugares públicos a japoneses, a orientales leyendo sus libros, y están escritos de manera vertical, con símbolos rarísimos. Y yo, por más que hago así, esos símbolos y esa manera de leer no tienen lugar, no caben en mi corteza cerebral. Pero imaginé que si algún japonés de confianza me empieza a enseñar a leer japonés, esos símbolos que no significan nada van a cobrar sentido. Algo parecido pasa con la eternidad, con el concepto de la eternidad. Nosotros no estamos familiarizados con el concepto de la eternidad. Estamos familiarizados con ese tiempo que un día, como cuando tuviste 3 o 4 años de edad, comenzaste a entender que todo se iba a regir por un reloj, y después ese mismo tiempo te lleva a preguntar cosas como ¿cuándo me voy a morir? Falta mucho para eso, nos dicen los padres. Si no te mato antes por no ordenar el cuarto. Entonces uno empieza a ver, ya a la edad de los 8, 10 años, empieza a familiarizarse con la muerte y entiende que ese es el final del tiempo. Uno va a un funeral por primera vez. Haga memoria, ¿cuándo fue la primera vez que te topaste con la muerte? Oíste de muerte, lo viste en películas, pero ¿cuándo fue la primera vez que viste un cuerpo inerte en un ataúd? La primera vez que fui a un funeral fue la vecina de enfrente, doña Morínica, así se llamaba, vaya nombre. Te dirán, ¿y por qué la recuerdas? Porque fue la primera muerta que vi en vivo. La muerta que vi en vivo, escuchen eso. En vivo y en directo, me acerqué y mi madre me decía, sal de ahí. Yo quería verla bien, si no se movía, pellizcarla, tocarla, qué tan fría estaba. Y ese día supe que ese era el final. Me costaba entender
el concepto de la eternidad, como quien va en un bus e, insisto, ve a un japonés leyendo un libro en su idioma. Es algo que no entra en nuestra corteza cerebral y nos tenemos que ir acostumbrando a qué significa la eternidad. Ahora, a esta edad, el familiarizarme con la muerte me es mucho más fácil que cuando tenía 8 o 10 años. Porque a esta edad yo entiendo lo que es el concepto de la eternidad. Las letras en japonés cobran un diferente sentido. Yo entiendo que la eternidad es algo que debe asimilarse con los años, no se aprende de un día para otro. Eclesiastés dice: he puesto, dice Dios, eternidad en tu corazón. Ya desde que naces hay eternidad, pero no te das cuenta de lo que es la eternidad. Tú siempre vas a creer que todo se termina con un cajón, con un puñado de tierra sobre un ataúd. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: esta leve tribulación momentánea, él está hablando de la vida, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. La frase peso de gloria que utiliza Pablo evoca imágenes de la antigua balanza que se usaba en las tiendas, en los mercados. 2 platos. En un plato lo que compras y en otro lado, en otro plato, unas balanzas para equilibrar lo que compras. Eso determina el peso de lo que te vas a llevar, de lo que te vas a llevar y, por supuesto, lo que te van a cobrar. Entonces Dios dice a través de Pablo en esta carta a Corintio que Dios ve tus cargas apiladas en un solo plato. El hambre, los despidos, los padres desamorados, los padres abandónicos, abusivos, los divorcios, el dolor, la mala salud, los días malos, todo en un plato. La vida está así. Tú dices: ¡qué tribulación! No la voy a poder soportar. ¿Qué hace Dios? Quita las cargas, hace desaparecer la muerte, hace desaparecer el dolor. Todo el mundo está sano y el que está enfermo es porque le falta fe. Oh, no, eso es un evangelio barato. Pablo dice qué es lo que hace Dios. Él dice que pone un contrapeso del otro lado de las cargas. En un plato está la muerte, la enfermedad, el dolor. En el otro plato Dios pone lo que llama Pablo un peso de gloria, una eternidad. Entonces, cuando tú ves la eternidad, la balanza se equilibra y tú dices: bueno, estoy enfermo, no es lo que me gusta, pero ¿qué importa si yo me voy a la Nueva Jerusalén? Si mi vida no termina como Doña Morínica en un cajón, yo voy más allá del sol, donde podré correr, donde podré tener salud, donde me voy a encontrar con mis seres queridos. Y la balanza se equilibra y todo tiene sentido. Ahí es cuando tú dices: ah, la vida es un leve momento, como dice Pablo, solo 2 minutos, como dijo Megan. Allí la carga se vuelve ligera, la vida se transforma en un solo 2 minutos. Estás enfermo, solo 2 minutos. Estás triste, solo serán 2 minutos. Luchas, solo serán 2 minutos. La vida es un momento. La vida son colecciones de momentos. Y todo el mundo tenemos momentos vividos, concretos. Todo el mundo excepto Dios. Porque dice la palabra, dijo Job: no se puede seguir la huella de los años de Dios. Aún antes de que hubiera día, Dios ya era, dijo Isaías. Dios no vive momentos como nosotros, secuenciales, trazados en una línea de tiempo. Él ve la historia como no la ve como una progresión de siglos, como un cruce de años. Él no ve tu vida como, bueno, 2014, 2015, 2016, 2017. Él no ve la vida así. Él ve tu vida, Dios, como si viera una fotografía. Desde que naces, creces, te desarrollas y partes a la eternidad. Él ya vio cómo terminan tus días. Si Cristo no viene antes a buscar a la iglesia y te va a tocar conocer la muerte, Él ya vio tu principio, tu propósito en la tierra y tu final. Él ya sabe cómo vas a morir. Él ya sabía cómo ibas a nacer, dónde ibas a nacer, cómo ibas a nacer, cómo te ibas a desarrollar, qué padres ibas a tener y qué padres no ibas a tener. Él lo sabe todo y ve tu vida como una fotografía. Y tu vida es pequeñita, chiquitita. Pero Dios dice: no importa, porque eso es una prueba, un ensayo de la verdadera obra teatral que se llama eternidad. Y en esos años chiquititos, ¿cuántos? 70, 80, 90 años, tú vives, te desarrollas, encuentras tu propósito en esta tierra, pero finalmente pasarás a la eternidad. Eso es lo que Dios ve. Y Él te ve desde que naces, insisto, tu propósito y cómo vas a morir, porque Dios no está metido en una cápsula de tiempo. Él dice: solo vivirás en la tierra 2 minutos comparado con la eternidad.
Tú dices, 2 minutos, no, viviré 90 años, 120 años, lo que sea. Son 2 minutos, 2 minutos y medio. Si te portas bien, haces ejercicio y no comes tantas hamburguesas. 2 minutos y medio. Hay 2 palabras para definir el tiempo en el Nuevo Testamento. El primero es cronos, yo te hablé de eso alguna vez, y se refiere a la hora del reloj o el tiempo del calendario. Cronos es secuencial, tiene pasado, presente y futuro. Es cuantitativo, cuenta minutos. Kairos es cualitativo, cuenta momentos. Kairos son temporadas. Cuando Salomón dice hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para esperar, tiempo para avanzar, está hablando de momentos, no está hablando de la secuencia del cronos, sino de entender las temporadas del Kairos de Dios. Tú puedes ser muy puntual, llegar siempre a todos lados a la hora que te dicen, pero no entender las temporadas divinas. Ser un necio en comprender los tiempos. Cuándo hablar, cuándo quedarte callado. Esa es la diferencia de Kairos y Cronos. La gestión del Cronos, del tiempo regular, es importante, aquel que gestiona bien su tiempo. Pero cuando Pablo habla del tiempo, habla de las temporadas, dice redime el tiempo. Está usando la palabra Kairos en el Nuevo Testamento. Está diciendo aprovecha las oportunidades, porque podrías bien levantarte todos los días a las 5 de la mañana y ser un flojo en cuanto a las oportunidades que Dios te da. Tú dices, define flojo porque yo trabajo como un burro todos los días. Bueno, pero no estás en la vida caminando con los ojos abiertos. Entonces simplemente estás tratando de ganar dinero para pagar tus gastos. O sea, no eres un flojo en el cronos. Estás aprovechando tu tiempo de reloj, pero no aprovechas las temporadas que Dios te está abriendo. No ves, no disciernes el tiempo divino de Dios. Así que bien, insisto con esto, tú podrías levantarte todos los días a las 5 de la madrugada, tener 4 empleos y tener flojera espiritual, porque no entiende las temporadas de Dios. Y a lo mejor estás en sitios donde Dios no te mandó, en una relación que Dios no aprueba, etcétera, 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 por no entender las temporadas divinas. Por eso es necesario redimir el tiempo, el kairos, porque el crono se mide en minutos, pero la vida se mide en momentos. Y discernir esos momentos, discernir la voz de Dios, es vivir los momentos sagrados. Hay tiempos donde hay que servir a Dios y no levantar la mano del arado. Hay tiempos donde hay que descansar y dejar descansar la tierra, porque de otro modo la quemas y te quemas. ¿Cómo discernir eso si no entiendes el tiempo de Dios? El tiempo de Dios siempre se mide en concepto de eternidad y nuestro paso por la vida son apenas 2 minutos. Yo leía la historia de un soldado americano que se había sumergido en la maleza tropical de una isla por 3 años, escapando a justamente la ocupación japonesa de esa isla en plena guerra. Él prefería ocultarse en el pantano en lugar de estar como prisionero de guerra, puesto que los japoneses torturaban a los soldados americanos. Y el 10 de julio del año 1944, en medio de la maleza, él divisa una embarcación amiga, una embarcación de su país. Y entonces, en medio de la maleza, de una isla que está invadida por japoneses, en medio de la maleza, él saca un espejo de su mochila, lo dirige hacia el barco, inclina el espejo hacia adelante y hacia atrás, haciendo rebotar los rayos del sol en dirección al barco. Y entonces hace 3 destellos cortos, 3 destellos largos y 3 destellos cortos otra vez. En términos militares eso es punto, 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 raya, 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 punto, 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 SOS. Así que los de la embarcación entendieron rápido lo que ese espejo estaba diciendo, y un grupo de rescate subió a bordo de una lancha a motor y rescató al soldado de la costa. Él luego daría una gran entrevista al periódico El Washington Post diciendo que un espejo había logrado salvarle la vida. Fue lo único que él pudo transmitir a la embarcación amiga. Entonces yo, cuando leí esta historia, que fue hace unos cuantos años, en términos de la eternidad, de vivir 2 minutos, del kairos, del cronos, se me ocurrió una idea disparatada. Presten atención porque después vamos a conectar los puntos. A mí se me ocurrió pensar, ¿qué tal si el espejo hubiese tenido
no sé, no hubiese colaborado, hubiese tenido vida el espejo. Si el espejo hubiese sido como alguno de nosotros y no hubiese colaborado en ese momento crucial, y en lugar de reflejar el sol hubiese optado por enviar un mensaje propio al espejo. Entonces el tipo quiere mandar SOS y el espejo dice: oh, ¿todo bien por ahí? Acá bien con los japoneses. Yo digo, ¿y si el espejo no colaboraba? Porque después de 3 años metido en una mochila en el medio del pantano, lo que quería era un poco de atención, y en vez de SOS mandaba un mensaje diciendo: míreme a mí. Miren, si al pobre soldado le tocaba un espejo egoísta. Se queda en el pantano el tipo porque el espejo no supo reflejar el mensaje. Vamos a seguir en la misma línea de pensamiento disparatado. ¿Qué me dice si era un espejo inseguro? Ya no es un espejo egoísta, es un espejo inseguro. Y dice, no, ¿y si lo echo a perder? Si el espejo dice, ¿y si mando una raya en vez de mandar un punto? Y no, aparte estoy muy rayado para que me estén mirando desde la embarcación. Una cosa está en la mochila, otra cosa que me anden mirando en público. Y no colabora. ¿Qué pasa? Insisto, el soldado corre la misma suerte. Muere en el pantano, no lo vienen a rescatar porque el espejo es inseguro y no refleja nada, no colabora. O un espejo con baja estima. Dice, no, estuve 3 años metido en la mochila y me piden que realice un trabajo crucial ahora. No esperen que de mí salga un buen reflejo o un gran mensaje. Así que qué bueno que el espejo del soldado no tuvo una mente propia, porque eso fue lo que le salvó la vida al militar. Pero lamentablemente los espejos de Dios sí tenemos una mente propia y no entendemos que nuestros 2 minutos en esta vida es para reflejar el mensaje del comandante en jefe del universo. Es todo lo que tenemos que hacer. Dios nos hace venir a la tierra para que estemos en una mochila divina, un día sacarnos y reflejar un mensaje. Punto. Para eso son nuestros 2 minutos en esta tierra. Entre la cuna y la tumba hay 2 minutos. Entre el útero y el sepulcro hay 2 minutos comparados con la eternidad. Vivimos en un cronos, pero el kairos de Dios, la temporada de Dios, el propósito divino es que nosotros reflejemos. Pablo dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos en un espejo la gloria del Señor. Alguien tiene que decirme amén. Somos transformados con más gloria que es en el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Quizás leíste la versión que dice mirando a cara descubierta como un espejo. La traducción aquí hebrea de mirando es lo mismo que para reflejando. Y tú dices, ¿y cuál es la traducción exacta y fiel? Las dos. La palabra es katoptrizo, que se traduce de 2 maneras. ¿Qué significado quería expresar Pablo? Bueno, él comparaba la experiencia de la vida cristiana a lo que le pasó a Moisés, que por contemplar la gloria, reflejaba la gloria. Contemplar produce reflejar. Si tú estás tiempo con el Señor, tú no puedes tener mala cara. Y si tienes mala cara, no estuviste tiempo con el Señor. Punto. Básico. Tú contemplas y reflejas. Si estás enamorado, se te ve el amor. Si estás apasionado, se te ve la pasión. ¿Has visto a alguien haciendo porras en un equipo de fútbol y dice que es hincha del equipo y tiene cara como estar mirando una película de terror? Tú dices, tú no eres apasionado. No, es que a mí me va por dentro. Tu abuela no le va por dentro, no es apasionado. Pablo dice, si tú contemplas como en un espejo la gloria de Dios, reflejas gloria de Dios. No hay otra manera. Yo no puedo entender a alguien que viva enojado, aun si es un predicador. Pero ellos dicen, no, es que esto es autoridad. Por eso tengo esta cara, porque tengo autoridad. Como si autoridad fuera seriedad. Si tú estás contemplando la gloria de Dios, se te tienen que imantar las cosas del Señor. Su carisma, su poder comunicacional, su amor por la gente. Eso se tiene que captar. Tú contemplas y reflejas. Te acercas al Señor y te le pareces. No hay otro secreto. Es un par de minutos para entregar un solo mensaje. Para eso nacimos. Ese es nuestro propósito. ¿Para qué naciste? Y para qué naciste es para reflejar la gloria de Dios, para transmitir un mensaje de rescate. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Se puso interesante ahora. Hace muchos años, antes de internet y la televisión, existía el Pony Express. Solo se elegía a los jinetes más fuertes
preferían a jóvenes muy entrenados para que comieran poco, descansaran donde pudieran. Aquí en los Estados Unidos, hace muchos años, en la época del western, se le daba $125 al mes, que era el salario más alto que había en los Estados Unidos, un revólver Colt, un caballo veloz y 8 horas para cubrir 80 millas.